Más de 600 personas han compartido experiencias en torno al voluntariado en el primer Congreso Aragonés bajo el lema Voluntariado Plus, creando puentes. Cita que ha tratado de sensibilizar y proyectar la labor social de los más de 35.000 voluntarios de nuestra comunidad. Una sociedad de voluntarios creo que es una sociedad mucho más empática, mucho más desarrollada, mucho más generosa. Es una sociedad en la que algunas instituciones o algunos organismos o algunas incluso especialidades se pueden apoyar en estos voluntarios para mejorar la asistencia a las personas más desfavorecidas o a las personas que necesitan una asistencia directa. A través de ponencias y mesas redondas se ha destacado la labor del voluntariado, así como de los gestores y coordinadores. Se trata de poner en valor ya no al propio voluntariado, que por supuesto, sino a la gestión en sí del voluntariado y a cómo se dirigen los grupos de voluntarios para conseguir enfocarlos o focalizarlos a la misión de cada una de las organizaciones, en nuestro caso a nuestra organización, pero en cualquiera de las demás organizaciones, de todas las demás que están en el Congreso, lo mismo. Además, se ha hecho hincapié en la importancia del proceso de selección y en la formación permanente de todos los voluntarios. Tienen que saber exactamente las necesidades que tienen y lo que tienen que hacer. Entonces, en nuestro caso, la formación es fundamental, pero después, sobre todo, la formación pues, a la hora de conocer, de poder dinamizar, y todo es fundamental en coordinador o en el equipo de coordinación, que siempre descargar solo en una persona también es complicado. Mejor cuanto más equipos haya, mejor. Tampoco se ha pasado por alto la necesidad de que exista un trabajo en red y una colaboración entre entidades. Y no hay manera de cumplir estos acuerdos y estos objetivos, ¿no?, si no establecemos complicidades, colaboraciones, salimos de nuestra capsulita, muchas veces en la que estamos endogámicamente cobijados, ¿no?, y en un diálogo con los otros, pues creamos sinergias y creamos complicidades y construimos el cambio entre todos, ¿no? En la cita también se ha reconocido la labor de una docena de organizaciones y personas en los primeros premios aragoneses al voluntariado. Es el esfuerzo en 30 años de muchos voluntarios de dar pues, lo que tenían de sí, su tiempo y sus ganas sobre todo de ayudar a la gente. No sé, estoy contentísimo, no sé cómo expresarlo, porque es reconocer una labor de 45 años trabajando en pro de la defensa de las personas que tienen problema con el alcohol. Personas que han consumido alcohol de una forma abusiva y han llegado a la dependencia del alcoholismo. Ese trabajo ha sido, y como había que crear algo, pues se crearon asociaciones. El primer Congreso Aragonés de Voluntarios ha contado con una feria de stands en la que 34 entidades han dado a conocer sus acciones desde diferentes ámbitos de actuación, tales como el social, internacional de cooperación al desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, educativo, sociosanitario, ocio y tiempo libre, comunitario y de protección civil. El evento ha estado promovido por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón con la colaboración de la Fundación Bancaria Ibercaja, la Fundación Caja Inmaculada, la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado y Fundación Piquer.